Hola mis hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Están en mi corazón, he estado orando por ustedes y queremos seguir con este curso acerca de estructuras, sistemas, elementos de culto del servicio dominical. Recuérdese que estamos reestructurando toda nuestra iglesia y queremos realmente poder hacerlo en base al corazón de Dios, a la palabra de Dios, para realmente poder llegar a honrar a Dios y dignificar a los asistentes por medio de nuestros servicios dominicales. Así que vamos a seguir con este curso. Me da mucho gusto que estén aquí. Les quiero entonces recordar que estamos en el curso de mecánicas y elementos de culto. Mecánicas, elementos de culto. Y bueno, mis amados hermanos, primeramente quisiera que pudiéramos recapitular un poco lo que vimos la semana pasada, lo que vimos en la clase pasada, y de antemano quiero decirte que quizá tú vienes aquí por primera vez a la escuela dominical o a este culto. Quiero decirte, nos estamos juntando todos los que de alguna manera son líderes o quieren servir a Dios o hacen una labor de voluntarios para poder prepararnos e ir formando el servicio dominical y los eventos que tengamos en nuestra iglesia de una mejor manera. Una manera, una vez más repito, que glorifique a Dios y que dignifique a todos los presentes. Así que si tú estás por primera vez en la escuela dominical o no habías venido la semana pasada y no sabes muy bien lo que está ocurriendo, quiero decirte que estamos realmente capacitándonos para poder hacer las cosas mejor. Y es mi corazón que si tú estás aquí puedas regresar y puedas conocer y entender por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia y que al final puedas realmente llegar a decir: yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser un voluntario, yo quiero ayudar a estructurar, a servir de tal manera que podamos en nuestros servicios y eventos glorificar a Dios y dignificar al ser humano. Así que una vez más pues estamos en la clase y vamos a recapitular, a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Y nosotros veíamos la importancia de los servicios dominicales en nuestros modelos de trabajos como LSC, como el Centro Cristiano, la Iglesia del Señor. Decíamos que los servicios dominicales son fundamentales por varias razones básicas. Número uno, es el único lugar donde impartimos doctrina. Si bien en nuestros grupos en casa o células se habla y se discute y se platica y se comenta de las escrituras, realmente no podemos considerar lo que es el lugar, la célula, el grupo en casa donde se imparte doctrina. Es en los domingos, es en nuestro servicio dominical donde a través de la escuela dominical se va a impartir doctrina. Y si las personas que vienen a nuestra iglesia no aprenden doctrina, no aprenden palabra de Dios de una manera sistemática para entender, aprender y aplicar las grandes verdades bíblicas, va a ser muy difícil que crezcan en su vida espiritual. Así que es muy importante los servicios dominicales porque es el único lugar donde se enseña doctrina, pero también es el único lugar para predicación a un nivel superior. En nuestras células o grupos en casa tenemos una linda discusión donde básicamente aprendemos cómo poner en práctica la enseñanza, pero el contenido fuerte de la enseñanza viene el domingo por una persona que normalmente está capacitada a un nivel mayor que el de líder de célula. Así que la enseñanza, la predicación es de un nivel superior los domingos. Es muy importante el domingo también por eso. No solamente porque solo los domingos se imparte doctrina, la predicación es de un nivel más grande, pero los domingos también son muy importantes porque tenemos una experiencia única de alabanza congregacional. Tenemos un momento de alabanza en las células, sin embargo es más pequeño y quizá en otro contexto. Los domingos tenemos un grupo que se prepara para tocar, muchas veces son músicos, algunas veces no, pero se prepara de una manera muy específica y muy especial para que los congregantes puedan llegar a tener un momento muy especial en canto, en expresiones de alabanza y de adoración que los lleven a tocar el corazón de Dios y sentirse amados por Él. Así que la alabanza es muy particular dentro de lo que es el servicio dominical. Y no solamente eso, pero podemos hablar también de la experiencia
experiencia que tienen los niños dentro de nuestro servicio dominical o debiera ser, o debemos de estructurarlo para que sea mucho mayor que la que puedan tener en las células. En las células estamos limitados muchas veces por las casas, por el tamaño, etcétera. Sin embargo, cuando llegamos al servicio dominical, tenemos que pensar en maestros que se preparan para dar la clase, en materiales, en toda una estructura de actividades, muchas veces de adoración específicamente para los niños. Es decir, la experiencia que van a tener los niños con Dios y entre ellos, siendo expuestos a las enseñanzas bíblicas, va a ser mucho mayor el domingo que en cualquier día de célula. Por eso es muy importante el domingo. Y obviamente también el domingo es una expresión muy importante en donde los asistentes tienen la oportunidad de manifestar su fe, su obediencia, su dependencia a Dios por medio del dar sus diezmos y sus ofrendas. En la célula normalmente se ofrenda, pero no se dan los diezmos. Normalmente en donde se dan los diezmos es en los servicios dominicales, y es por eso que el servicio dominical es un excelente momento para que el creyente exprese su fe, su dependencia y su obediencia en Dios al dar sus diezmos, al dar sus ofrendas. Y esto normalmente, hablo de los diezmos, solo ocurre el domingo, no en la célula. En la célula solo se recogen ofrendas. Así que es muy importante para nosotros como la Iglesia del Señor, como el Centro Cristiano, la Iglesia del Señor, LSC, el Downey, y en donde nos encontremos, el servicio dominical, ya que presenta oportunidades únicas que no se presentan en nuestros grupos en casa o en nuestras células. Es importantísimo que lo podamos estructurar de la mejor manera posible. Y bueno, precisamente, sigamos un poquito con la clase. Recordemos también un punto muy importante que vimos la semana pasada, y es que la Biblia nos habla no de una liturgia bíblica, y hablábamos que cuando decimos liturgia nos referimos a los elementos y orden de culto. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, no hay una liturgia como tal, pero hay un énfasis en el Nuevo Testamento de una actitud y de elementos de culto. Actitud en el culto y elementos de culto. Y eso es importantísimo que nosotros lo estudiamos si queremos realmente estructurar y sistematizar nuestros servicios dominicales y eventos especiales, y llegar a hacerlos de tal manera que honren a Dios y dignifiquen a nuestros semejantes. Así que vemos que la Biblia nos habla en mucho, y más en un énfasis en el Nuevo Testamento, acerca de actitud y elementos bíblicos. Y bueno, la actitud que Dios espera de nosotros es una actitud de entrega, hambre y deseo de comunión con los hermanos. Entrega y hambre de Dios y deseo de comunión con los hermanos. Es muy importante, disculpen ahí, hay una falla ortográfica, la compondremos, pero aquí el punto es que la actitud que Dios espera de nosotros al acercarnos a Él en un servicio dominical o en un evento congregacional es que tengamos una actitud de entrega, de hambre de Dios y de deseo de comunión con nuestros hermanos. Y eso es lo que Dios espera de cada creyente. Obviamente va a ser un poco diferente en los que no son creyentes. Cuando llegas por primera vez a la iglesia, más bien hay una expectativa de lo que va a pasar, no sabes exactamente qué va a ocurrir, no sabes, llegas con un poco de temor, llegas con un poco de expectativa, quizá no la mejor, pero a los creyentes Dios quiere que lleguemos con una actitud de entrega, de hambre de Dios y deseo de comunión con los hermanos. Cuando nosotros tenemos esta actitud, aún los nuevos empiezan a influenciarse para que tengan las mismas actitudes. Ahora, hablemos de los elementos de culto rápidamente. La Biblia nos habla de varios elementos que debe de tener un culto. No nos habla del orden en el que se deben de establecer, pero sí nos llama de los elementos que se deben de tener. Y el principal elemento que debe de tener, como usted lo ve en pantalla, es el elemento de la presencia de Dios. En Mateo 18:20 nos dice que donde están dos o más congregados en su nombre, Él va a estar allí en medio de ellos. Y es importantísimo que pongamos como fundamento de los elementos que tienen nuestros servicios que la presencia de Dios esté ahí y que la presencia de Dios se manifieste. No solo la presencia de Dios, pero la presencia de Dios manifestada. Ese es un elemento fundamental, principal, piedra angular. Queremos que en nuestros servicios Dios esté ahí, su presencia esté ahí y se manifieste. Así que es el elemento fundamental. También hay otro elemento de comunión entre los creyentes. Hechos 2:42 nos habla de la comunión
comunión que tenían los primeros creyentes, que realmente tenían ese compartir, esa relación constante, y realmente nosotros debemos entender que nuestros servicios dominicales, nuestros eventos deben de tener elementos en donde, o deben de tener estructuras o sistemas o momentos en donde los creyentes puedan tener comunión unos con otros, porque ese es un elemento muy importante en lo que son los servicios dominicales. Y no solamente el elemento de la presencia de Dios, el elemento de comunión entre los creyentes, pero obviamente hay un elemento muy importante que es el predicar y enseñar la palabra de Dios. Hechos 5:42 nos dice que los apóstoles no dejaban de predicar y enseñar por las casas y por el templo. Es decir, un elemento fundamental importante dentro de nuestros servicios dominicales tiene que ser la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Esos son elementos fundamentales que se deben de tener. Ahora, también no solamente esto, pero el orar y alabar a Dios con cántico son también elementos muy importantes dentro de lo que es nuestros servicios. En 1 Corintios 14, 15 y 16 nos habla precisamente de la adoración congregacional. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré en el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Y en el contexto del capítulo 14 de Corintios nos dice que esos son elementos de servicios congregacionales. Es decir, nosotros esperamos que en nuestros servicios congregacionales haya momentos para alabar a Dios y haya momentos para orar a Dios. Y no solamente esto, pero también está el elemento de la manifestación de los dones sobrenaturales de Dios para la edificación de los creyentes. Esto está reflejado en 1 Corintios 12 en el concepto teórico y 1 Corintios 14 en el concepto práctico, en lo práctico. Así que Dios espera que también haya como parte del culto congregacional una manifestación de los dones del Espíritu, y nosotros tenemos que ver cuáles son las instancias, los momentos, las estructuras, los tiempos en los cuales podemos fomentar y permitir precisamente esta manifestación. Y por último, también yo les decía que recoger la ofrenda y los diezmos, como dice 1 Corintios 6:2, que se prepara el primer día de la semana, las ofrendas, etcétera, los diezmos, es muy importante. El domingo presenta, como lo comenté ya, un momento muy especial y único para poder dar ofrendas y diezmos. Así que tenemos una actitud de entrega, hambre de Dios y deseo de comunión con los hermanos. Tenemos elementos de alguna manera muy importantes como parte de lo que es nuestro servicio al Señor, elementos como el fundamental, que es la presencia de Dios, comunión entre los creyentes, predicar y enseñar la palabra de Dios, orar y alabar a Dios con cántico, la manifestación de los dones sobrenaturales del Espíritu de Dios, recoger ofrendas y diezmos. Todos estos son elementos importantes que deberían de tener los servicios dominicales, y quiero enfatizar esto: la Biblia en el Nuevo Testamento no nos dice específicamente el orden que deben de llevar, pero eso no quiere decir que no vaya a haber orden. Dios es un Dios de orden. El que la Biblia no nos diga qué va primero y qué va después, no quiere decir que no pongamos un orden. En sí, yo creo que lo que Dios quiere es que dependamos de Él y de su Santo Espíritu, que es el administrador de la iglesia, y siempre estemos en comunión con Él y siempre estemos orando: Señor, ayúdanos a ordenar los elementos de culto de acuerdo a lo que tú quieres lograr, de una manera relevante, de una manera que toque los corazones, de una manera que los corazones sean motivados a honrarte a ti y a dignificarse uno a otro. Así que, si bien el Nuevo Testamento no nos expresa un orden de estos elementos, más bien nos dice la actitud con la cual llevarlos a cabo, es nuestra responsabilidad buscar a Dios y decirle: Señor, danos sabiduría, Espíritu de Dios, enséñanos cómo tú quieres que pongamos estos elementos, ordenemos estos elementos de tal manera que puedan resultar relevantes y que los corazones puedan ser tocados y que la gente que se está congregando te pueda honrar a ti y pueda dignificar también a los asistentes. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos, muy importante. Y bueno, para recapitular esto, yo les estoy diciendo que tenemos que, como meta, honrar a Dios y dignificar a los presentes, y esto lo vamos a hacer resumido con tres aspectos básicos que nos van a llevar a honrar a Dios,
y dignificar a los presentes. Número 1, el aspecto de conectar. 2, capacitar. 3, inspirar. Conectar, capacitar e inspirar. Tenemos como meta en nuestros servicios dominicales conectar, capacitar e inspirar. Cuando hablamos de conectar, hablamos a la gente con Dios, conectar a la gente con Dios, entre ellos y en formas de cómo servir a Dios y al prójimo. Repito, cuando hablamos de conectar, tenemos como meta que la gente se conecte con Dios, se conecte entre ellos y se conecte con formas de cómo servir a Dios. Pero también tenemos la meta de capacitar a la gente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos que el servicio dominical sea un centro de capacitación que lleve a la gente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos como meta inspirar a los presentes para regresar a nuestro servicio, a nuestra iglesia y seguir creciendo integralmente, es decir, en todas las áreas de su vida. Así que queremos conectar, capacitar e inspirar. Conectar a la gente con Dios, entre ellos en formas de servir, capacitar a la gente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios e inspirar a los presentes para regresar y seguir creciendo integralmente. A ver, pueden decir conmigo, conectar, capacitar e inspirar. Dígalo, conectar, capacitar e inspirar. Estas son las cosas que queremos lograr en nuestros servicios dominicales, resumido, poniendo los elementos que la Biblia dice, pidiéndole sabiduría al Espíritu de Dios de cómo ponerlos de manera relevante para poder conectar, capacitar e inspirar a la gente. Y así poder honrar a Dios y dignificar a los presentes. Así que, amados hermanos, esto es muy importante y lo que ahora yo quisiera tratar con ustedes ya es maneras prácticas de cómo poder llegar a esto. Hemos visto los conceptos, hemos visto lo que Dios nos pide, pero ahora queremos bajarlo y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer para lograr esto? ¿Qué vamos a hacer para poder conectar, capacitar, inspirar a la gente de tal manera que honremos a Dios y dignifiquemos a los presentes? ¿Cómo lo hacemos? Y bien, entonces lo que voy a hacer a continuación ya es algo más específico y voy a empezar a hablar de la preparación previa al servicio. Es importantísimo que nosotros nos preparemos desde antes para nuestro servicio dominical. Si no nos preparamos desde antes, básicamente estamos diciendo que estamos entrando en una cultura de saber qué pasa, en una cultura de ahí se va, y definitivamente esto no lo queremos sembrar en nuestra iglesia. Parte de una cultura sana es una cultura que planifica, una cultura que ve desde antes, y cuando nosotros planificamos, amados hermanos, estamos diciendo que realmente nos interesa. Y quiero decirle, es una forma de adoración, porque le estamos dando lugar a los intereses de Dios, le estamos dando lugar a la voluntad de Dios, le estamos dando lugar a lo que Dios desea hacer, y le estamos diciendo, es tan importante lo que tú quieres hacer, Señor, que no lo vamos a dejar de última hora, lo queremos preparar con anterioridad, queremos planificarlo con anterioridad, queremos trabajar con anterioridad, porque es muy importante, es lo tuyo, es tu reino, es tu propósito, es tu voluntad. Así que, amados hermanos, si realmente queremos lograr, ¿verdad?, estas metas en nuestros servicios dominicales, una de las primeras cosas que debemos de entender es que los debemos de preparar con anterioridad, debemos dedicarles tiempo, debemos dedicarles esfuerzo, debemos dedicarles recursos. Así que te voy a hablar precisamente de la preparación previa al servicio en diferentes aspectos. Vamos a hablar entonces de esta preparación previa al servicio. Y te voy a hablar primeramente de la infraestructura. Y en la infraestructura tenemos que ver primero, por ejemplo, con el edificio. La infraestructura es nuestro edificio, nuestras áreas de trabajo, cómo las preparamos de una manera previa. Y bueno, cuando hablamos de edificio, tenemos que ver que estéticamente esté bien, que estéticamente se vea bien, que estéticamente esté limpio. En el caso de nuestra iglesia en Downey, bueno, de alguna manera los que nos rentan se ocupa de eso. Sin embargo, si tuviéramos un edificio donde no habría gente que se ocupa de eso por parte del rentero, entonces nosotros tendríamos que hacer equipos de servicio para que previo al domingo el servicio, el templo, la infraestructura, el edificio esté bien. Algunas iglesias yo veo que lo hacen el domingo muy temprano y citan a sus miembros a las 6 de la mañana, por ejemplo, para dejar todo listo, y es muy loable.
probable. Lo ideal es dejarlo por lo menos un día antes listo. En el caso de San Antonio, en nuestra iglesia, lo que hacemos es organizar equipos de servicio, de limpieza, y estos equipos de limpieza son nuestras células. Es decir, organizamos que 3 células por semana estén limpiando el templo y así es rotativo. Y lo que pasa es que enseñamos a que es importante el servicio y cada persona nueva que va asistiendo a la célula aprende que es importante el servicio. Pero deben de recordar esto, lo primero que habla es la estética del edificio. Es la primera predicación que recibe nuestra gente. Así que es importantísimo cómo se ve el edificio, cómo se ve el estacionamiento, cómo se ve la entrada, cómo se ve nuestro auditorio, cómo se ven los baños, están limpios, cómo se ven los pasillos. Todo esto es importantísimo, amados hermanos, porque va sentando lo que la persona piensa desde que llega a nuestras instalaciones, y eso se tiene que preparar desde antes, tanto lo que es la limpieza y el cómo se ve hasta la funcionalidad. Es decir, la funcionalidad tiene también que quedar previa. ¿A qué me refiero con funcionalidad? Todo está funcionando adecuadamente para tener nuestro servicio. Todo está listo. Está listo, los baños sirven, están limpios, los focos sirven, están listos, las puertas abren correctamente, las sillas están bien acomodadas. O sea, todo esto de limpieza y funcionalidad tiene que revisarse previamente y tiene que presentarse de correcta manera para nuestro servicio, porque es lo primero que va a predicar. Lo primero que predica no es un maestro de escuela dominical o alguien en la alabanza o en la predicación. Lo primero que predica es las instalaciones. Así que tenemos que tener una preparación muy importante en cuanto a la estética y la funcionalidad de los edificios. Alguien se va a tener que encargar de la parte estética, alguien, o equipos, digo, no solo una persona, pero equipos van a tener que encargarse de lo que es lo estético, de lo que es la funcionalidad. Y no solamente del edificio, pero hablemos del stage, un poco de la escenografía, de las luces. El stage es uno de los lugares más importantes, ya que toda la gente fija su atención en ese lugar. Así que es importantísimo que el stage se vea limpio, que no se vea tan amontonado, que se vea bien todo, que se vea organizado todo, ya que toda la gente va a tener su vista en el stage. Algunas veces ponemos escenografías de acuerdo a la serie que estamos teniendo, pero tiene que quedar todo bien organizado. Las luces del stage sirven. Yo comentaba que quizá había una bocina que estaba tapando la pantalla. Eso se ve mal, no es lo correcto. Hay que ver dónde lo ponemos de la mejor manera posible, porque toda la gente está poniendo su atención en el stage, en la escenografía, en las luces. Inclusive les voy a pedir algo. Ahorita no tenemos las luces apropiadas para causar un ambiente de alabanza y de adoración apagando las luces. Para eso se usan luces especiales. Ya las tendremos con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor vamos a comprar las luces especiales que se requieren para causar un ambiente necesario de alabanza y adoración. Pero en este momento, específicamente en Los Ángeles, no los tenemos. Así que les voy a pedir que en el segmento de alabanza y adoración no apaguen las luces de auditorio y obviamente menos de stage. Que mientras tenemos los equipos necesarios, las luces permanezcan prendidas, por favor. Ya habrá el momento de que nosotros podamos realmente tener el equipo necesario y poder entonces hacer un ambiente adecuado por medio de las luces. Así que, mis amados hermanos, es importante la preparación previa en cuanto al edificio, la infraestructura, cómo se ve la estética, cómo se ve la funcionalidad, cómo se ve el stage. Pero también es muy importante que tengamos todos los elementos de administración y servicio listos, si es posible el jueves mismo, pero yo sé que estamos empezando y organizándonos, quizá lo tengamos que tener el sábado, pero el domingo ya tiene que estar todo listo, un día antes, para empezar que esté listo, pero esto tendría que estar listo desde antes. En San Antonio empezamos a tratarlo de tener listo el sábado, ahorita ya muchos de los elementos se tienen listos desde el miércoles, ¿verdad? Pero han pasado 5 años en eso, así que yo no tengo falsas expectativas, pero por lo menos sabes que el sábado tiene que quedar todo listo, no es para siempre, después vamos a decir el viernes tiene que quedar todo listo y después el jueves tiene que quedar todo listo, y así mientras más
tiempo antes estén listas las cosas, más tiempo tú vas a tener, número 1, para pulirlo, número 2, para ti, número 3, para tu familia, y te vas a sentir muy bien al saber que tienes tiempo porque no se queda todo a la misma hora. Así que tenemos que ver precisamente lo que es la preparación previa para la administración y los equipos de servicio. Cuando hablamos de administración es tener la meta de tener todo listo para jueves en la noche. Sé que de repente al principio no se puede, pero tenemos que caminar hacia eso. Tienes que tener listos los materiales de enseñanza para los niños, todo lo que tiene que ver la escuela de los niños, la iglesia de los niños, materiales, actividades, tiene que quedar antes, si es posible el jueves, pero si a más tardar el sábado. Yo les dije, la primera meta que yo le puse a mis equipos de trabajo es que todo quedara listo a más tardar el sábado a mediodía. Que ya no pasara después de sábado de mediodía, porque vamos a empezar a presionarnos. Que yo quería que el sábado después de mediodía todos los equipos de trabajo lo pasaran con su familia, lo pasaran disfrutando, que se fueran de día de campo, pero definitivamente que todos los elementos de administración y equipos de servicio tenían que estar listos a más tardar el sábado a 12 de mediodía. Una vez más, gracias a Dios, ahora muchos de ellos ya están listos antes, pero tiene que haber los materiales de enseñanza para niños listos, los materiales de administración del Ministerio de Alabanza listos, cuáles son la lista de los cantos que se van a tocar, y ellos, como se los dije, se lo tienen que pasar a multimedia, y multimedia con la lista de los cantos tiene que tener lista la computadora ya con los cantos, y también los materiales de predicación. El predicador tiene que tener listos sus bosquejos a más tardar sábado a mediodía, pasárselos a los de multimedia. Si hay videos que presentar, si hay gráficos que presentar, se los tiene que dar a más tardar el sábado a mediodía a los de multimedia, para que los de multimedia también hagan su trabajo, para que los de multimedia puedan llegar el domingo ya con la computadora preparada y presentar entonces lo que tienen que presentar. Los materiales para el tiempo de oración tienen que estar listos. Si no puede decir qué materiales en el equipo de oración o el tiempo de oración. Lo que pasa es que nosotros no queremos que no solamente una persona ore, sino queremos tener las peticiones para las cuales se van a orar y las personas que nos van a ayudar a orar por esas peticiones o nos van a dirigir con esas peticiones también listas. Así que se tienen que preparar las peticiones y se tiene que preparar la información para la gente que va a participar. Es decir, el domingo no se le dice a la gente, oye, ¿me puedes ayudar con esta petición? Se dice desde antes en la semana y se le dice qué petición van a dirigir en el segmento de oración en la iglesia. Así que es importante que también en eso, y obviamente los materiales de escuela dominical, si va a haber manuales, las listas de asistencia, los maestros que van a dar las clases, todo tiene que estar preparado desde antes, tiene que tener una preparación previa. Es muy importante que lo tengamos desde de esta manera. Y no solamente hay la preparación del edificio o la preparación de materiales según el ministerio, pero también hay la preparación de los elementos humanos. La preparación de los elementos humanos. Todos los equipos que ministrarán el domingo tienen que estar constituidos y avisados a más tardar el jueves. Es mejor ya tener roles establecidos por series de 6 semanas, es decir, quién va a estar de host o de hostess, quién va a tocar, quién va a cantar, quién va a ser maestro de escuela dominical, quién va a dirigir a la oración como lo mencioné, quién va a estar en el equipo de bienvenida, quién va a estar en el equipo de lobby y café, quién va a estar en el equipo de auditorio. Todos deben de saber cuándo van a participar, no el domingo, pero desde antes, a más tardar el jueves, ya todos tienen que saber que el domingo participan. Y lo que yo les recomiendo es que definitivamente hagan roles de participación por 6 semanas, por serie. Es decir, mira, tú vas a estar sirviendo 6 semanas, los maestros de niños, tú vas a estar sirviendo 6 semanas, tú vas a estar de host 6 semanas, tú vas a estar activo en bienvenida 6 semanas. O sea, que sean roles de 6 semanas. Al principio, yo les soy sincero, como no hay tanta gente de voluntario, como no hay tanta gente que participe, pues quizás no son 6 semanas, quizás son más. ¿Por qué? Porque al principio yo les comentaba, uno empieza a hacer todo, y esa es la realidad. Después de un tiempo de que uno inspira e invita a los otros a servir, entonces empiezan a hacerse más equipos y las rotaciones empiezan más fluidas. Por ejemplo, en el caso de los ministerios de alabanza,
Los instrumentistas tienen que estar listos, quién va a tocar, los cantores, los directores de alabanza. Nosotros tenemos un modelo en donde normalmente tenemos el director de alabanza y un director en preparación que canta junto a él, pero está viendo cómo dirige la alabanza y es está modelando la dirección de alabanza, y entonces de repente le dicen, bueno, tú vas a dirigir esta canción, ¿verdad? No toda la alabanza, pero esta canción, y yo voy a estar aquí por si se te atora, yo voy a cantar junto contigo y te voy a sacar adelante. Así que nosotros hemos tenido un director de alabanza y un director en preparación, y dirigen, están al frente, aunque el responsable es el director de alabanza. Bueno, tienen que estar preparados ya con eso. Debe de haber una prueba de sonido, y nosotros tenemos una prueba de sonido 1 hora antes. Bueno, en sí son 2 horas antes en el caso de San Antonio, pero tiene que haber una prueba de sonido previa a que ya inicie. Y una prueba de sonido nada más quiere decir que ya esté conectado, sino volúmenes, que todos estén ecualizados, que todos estén bien. Es muy, muy, muy importante que el elemento humano, todos los equipos estén preparados con anterioridad, que estén avisados con anterioridad. Y yo quiero terminar con esto. Yo te preguntaría hoy acerca de la evaluación del servicio dominical. Cada domingo operamos como si fuera un tiempo de crisis. Cada domingo operamos como si fuera un domingo de crisis. ¿Cómo estás el domingo? Así como que se está incendiando la cosa y ya todos corriendo, los que sirven y para acá o para acá. Obviamente Dios no quiere eso. Si tú estás operando el domingo como si fuera un tiempo de crisis, desde el pastor hasta los servidores, hasta los voluntarios, si están operando como si fuera un tiempo de crisis, eso no es una organización adecuada, eso no es una preparación adecuada. Así que debemos de evaluarnos y decir cómo estamos operando los domingos. Cómo estamos operando los domingos. Y para hablar de una correcta evaluación, la próxima semana vamos a tener otra clase como esta. Me da mucho gusto haber estado con ustedes, mis hermanos. Realmente para mí es un privilegio y una gran responsabilidad. Mi anhelo es capacitarlos y darles las herramientas para que lleguen al perfecto plan de Dios para su vida, para que alcancen todo lo que Dios ha preparado para ustedes. Quiero servirles, quiero enseñarles todo lo que he aprendido a través de los años para que ustedes lo utilicen para honrar a Dios y dignificar a los presentes. Que Dios nos dé un excelente servicio el día de hoy y muchos mejores en el tiempo futuro. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos.